Aquí es muestra de ello que seguimos en pie de lucha. No deberíamos estar lejos de la decisión de nuestro pueblo. Aquí es muestra de ello que seguimos en pie de lucha. Yo soy una ciudadana que está exigiendo mis derechos, compañeros. Los movimientos sociales ya tienen su voz. Los movimientos sociales son la fuerza que impulsa el cambio, levantando la voz de quienes luchan por la justicia y la igualdad. Cultura FM 100.9. Porque decimos nunca más, nunca más, nunca más. La radio de las diversidades. Los pueblos y nacionalidades son la esencia de nuestras raíces, portadores de saberes ancestrales que enriquecen y unen nuestro pasado y nos proyectan al futuro. Alzando mi voz para todas las naciones, que se levanten, luchen y no vivan en traiciones, aquí estamos. Escucha nuestra franja de pueblos y nacionalidades de 8 a 9 de la noche de lunes a viernes. Han pasado 1000 años y manarriscani. El tiempo me quita lo que decidí. Si no es pa' Quichacani, lo marco y lo digo así. Por Cultura FM 100.9. La voz de nuestro pueblo. Ñucanchiliak Tashimi. La radio de las diversidades. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido o opinión. Aquí inicia nuestra franja de movimientos sociales. Tal historia. Cultura FM 100.9. Frecuencia Subversa. Noticias, opinión, entrevistas, contracultura, diversidad, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hola, hola, ¿qué tal con todos y todas? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí ya transmitiendo en vivo y en directo en este jueves 29 de mayo del 2025, cuando son exactamente las 5 de la tarde con un minuto. Este es el último programa de este mes y bueno, estamos aquí una vez más con ustedes. Estamos ya en la cabina de aquí de Cultura FM con Mateo Javier, aquí nuestro compañero. También estamos con nuestro invitado, a quien ya lo voy a presentar, porque primero quiero agradecer a todos y todas quienes nos están ya escuchando, nos están sintonizando. No tenemos hoy Facebook Live, pero ya vamos a subir en unos instantes, en unas horas más, el programa ya por esa red social y también después por el YouTube. Saludar también a la gente de Radio La Conquista del Pan, quienes nos retransmiten los días lunes a las 21 horas de Argentina y 19 horas de Ecuador. Esto también agradecer a Celine, que está detrás de los controles y que siempre nos apoya para que este programa salga al aire. Eso, y bueno, hoy estamos con otro invitado especial aquí en nuestro programa. Se trata nada más y nada menos que Alfredo Breil, quien está aquí ahora para describirnos, para decirnos, contarnos sobre su faceta de escritor. Él es cineasta, docente, también músico, pero ahora ha hecho noticia porque ha lanzado 2 libros en simultáneo. Así que le damos la bienvenida a Alfredo y sin antes también de dar el paso a nuestro compañero Mateo. ¿Qué tal con todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Frecuencia Subversa Radio. Y como dijo David, todavía no lanzado, más bien de hecho estamos hablando porque va a ser el lanzamiento de estos 2 libros que bueno, agradecido por haberlos leído antes de que sean impresos, incluso poder tener ese gusto de haber
conocido la edición anillada ahí de ese tema. Entonces, ahorita igual vamos a darle paso a Julio, que justo llega sobre la hora, va a tomar una sillita y vamos a darle la bienvenida también, antes de darle las palabras a Alfredo Breil, que es nuestro invitado de esta tarde en Frecuencia Subversa Radio. Es importante también señalar que Alfredo es un multifacético personaje que no solamente está en la escritura, sino es cineasta, es docente, es también escritor, y también lo fue desde hace muchísimo tiempo. De hecho, creo que eso sería una de nuestras primeras preguntas más adelante, que le vamos a hacer que Alfredo nos hable de esas épocas que escribía para la revista del Cineclub Universitario de la Universidad Central, y eso ya es en los años 70, años 1969. Eso más adelante sabremos un poco de esta faceta del Alfredo como escritor. Ya le hemos entrevistado también como cineasta, como profesor. Tenemos una radiografía con Alfredo Breil, pero hoy vamos a hablar netamente de su lado literario, de su lado ya del papel, la hoja y las letras. Julio, bienvenido, antes de darle paso a Alfredo. Muy buenas tardes, compas. Qué bueno poder conversar con el Alfredo, con ustedes, compañeros. Como sabemos, lo que mencionabas, el Alfredo tiene un amplio camino tanto dentro del cine y ahora también incursionando en lo que es la literatura, así que tratemos de sacarle el jugo a esta conversación, que yo estoy muy emocionado realmente. ¿Cómo estás, Alfredo, esta tarde? Bien, pues aquí listo y dispuesto para contarles las historias que han ido ocurriendo en los años. ¿Qué merece, qué te hace sentir ahorita estar en esta faceta, viviendo este proceso, este momento ya de presentar estos libros que además están totalmente profesionales y en este formato como más serio, se podría decir, ¿no? Bueno, sí, realmente sí me siento realizado, digamos, en el sentido de que escribir es un proceso largo, ¿no? Y uno va trabajando y a veces le entran dudas si irá a funcionar lo que uno está haciendo, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, yo llevo años preparando de alguna manera, sobre todo esta primera novela que se llama Venancio Cedeño, contrabandista de aguardiente. Cuando conocí yo los mundos de los productores de aguardiente, en el año 1976, hagan la cuenta ustedes. 76, casi 50 años. ¿No? Soy sociales, no sé. Claro, no sé sumar. Hace 49. Hace 50 años, pues yo andaba en el subtrópico de la provincia de Cotopaxi, ¿sí? Pueden imaginarse, ¿han oído ustedes hablar del cantón El Corazón? No. El Corazón es la cabecera cantonal del cantón Pangua, que es el cantón que está más hacia la costa de Cotopaxi. Entonces, como está bien hacia la costa, bordea por un lado, por el lado sur, digamos, con la provincia de Bolívar y con los ríos, ¿no? Entonces es ya costa. Es tierra costa. Lo que se llama subtrópico. Siendo Cotopaxi. Claro, pero es que Cotopaxi llega, no se acaba en las montañas de los Andes, ¿no? Sino que llega hasta lo que baja en las montañas. En la bajada de las montañas, a los 1400 metros, suele ser en todos los Andes, no solamente en el Ecuador, pero piensen ustedes en todas las provincias de la sierra, ¿sí? En Azuay, en Imbabura, hay sitios donde se produce aguardiente. ¿Y por qué se produce aguardiente ahí en las estribaciones de la cordillera? Porque da la altura justo para que se produzca la caña de azúcar. La caña de azúcar no se da abajo donde se da el banano, tampoco se da arriba donde se da la cebada, ¿no? Sino que abajo de donde se da la cebada se da la caña de azúcar, más abajo se da el cacao y más abajo se da el guineo, el plátano. Por hacer una referencia geográfica, pero de la producción nuestra, ¿no? y del Ecuador. Entonces muchas provincias de la sierra se acaban en la parte de, inclusive hasta allá se comienza a dar cacao, ¿no? Es la maná, por ejemplo. Ustedes han oído hablar de la maná. Sí. Ese es mucho más conocido, ¿no? Porque está la carretera también que va por
por Tigua se atraviesa la montaña. Pero bueno, en general estos pueblos son quebrados. Está la bajada de la sierra, ¿no? Entonces, lleno de quebradas, de ríos, y por eso no hay carreteras fácilmente. Y entonces, ¿cuándo conociste por primera vez un paisaje así? ¿O por qué? Justamente, ¿Cómo te impactó así para que sea el escenario de tu novela? Yo trabajaba en una institución, con un grupo de sociólogos que se llamaba Junta Nacional de Planificación, que era un organismo que permitía investigar situaciones del país y hacer planes de planificación que nunca funcionaron cabalmente, ¿no? Porque uno de los problemas de acá es la improvisación y todo, pero se lanzaban lineamientos, trazos, y en eso nos conseguimos un equipo audiovisual, y en eso se centró el proyecto en una pequeña zona que se pretendía animarle, porque esa zona se estaba, como tantos lados de la sierra, ¿no? Como ustedes conocen, se estaba deshabitando por la migración, teniendo posibilidades productivas, o sea, era una tierra productiva, pero la gente se quería ir, porque no había comodidades para la vida. Entonces tuve la oportunidad de conocer. ¿Y qué hacía esa gente? Producía aguardiente. Es decir, producía caña de azúcar. Y la caña de azúcar, para poderla vender, para que sea negocio, se tenía que convertir sea en panela o sea en aguardiente. Si se convertía en panela, tenía que vender inmediatamente a los comerciantes. Y ese fue mi primer documental. Yo hice el documental que se llama Panela Nuestra, que está en YouTube, donde se habla de cómo un personaje, ¿no? Que es jefe de una familia que produce la panela, tiene que vender al precio que le impone el comerciante. Porque la panela, si no le vendían ese rato y se queda en la zona, se empaniza, como sabían decir ellos. ¿Sí? O sea, como que se humedece, se hace quebradiza, pierde esas virtudes. Entonces tenían que vender obligatoriamente, y eso les hacía una dependencia feroz con los comerciantes. Y estar vende. La otra salida que tenían los que producían el aguardiente, los que producían la caña de azúcar, era hacer aguardiente. Eso sí se conserva, ¿no? Dicen conservarás en alcohol, pero no en mucho, ¿no? Se conserva el aguardiente, pero ellos tenían que venderla, y había la ley del estanco. Desde la colonia, los españoles trajeron la caña de azúcar y enseñaron a producir aquí el aguardiente, y como la gente acostumbraba a beber desde la colonia, había el estanco. O sea, el estanco es un sistema por el cual el Estado, el gobierno, o sea, en concreto, se hace dueño, o sea, es el único que puede vender el aguardiente. Entonces, si tú produces aguardiente, tienes que venderle al Estado. Si no le vendes al Estado, es prohibido vender. De ahí se llaman los contrabandistas de aguardiente. Porque a mí me contaba mi abuelita que sabía, el teniente político sabía ir a los pueblitos a ver que no tengan trago. Claro. Y que tenían que tener enterrado su trago para que solo en las fiestas ir a desenterrar el trago. ¿Cómo se llama ese trago? ¿Cómo le llamábamos? Trago de contrabando. Ustedes deben haber oído ese término, por más que ya no vivan esa época, ¿no? Mis abuelitos hacían trago. Claro, mucha gente, muchísima gente, es increíble la cantidad. Aquí en la provincia de Pichincha, San José de Minas, por ejemplo, es un sitio súper referido. Sí, hay algunos más, no tengo ahorita en la cabeza, pero en Cotopaxi, el Cantón Pangua. En Azuay, hay montones de producciones, Uchupudo, hay un montón de sitios donde se produce el aguardiente. Y como era ilegal, porque el Estado pagaba una tontería por cada litro, entonces la gente prefería venderle de contrabando, pero tenía que escaparse de los guardias de estanco, o pagarles a los guardias de estanco para que les dejen pasar, o siempre había una nota tránsfuga ahí, ¿sí? Contrabando. Y entonces, esa es la historia de esta novela, ¿no? La historia de toda una familia que después terminan haciendo un pueblo, creo. Exactamente. O ya estoy haciendo spoiler. Ya me spoileaste. No, eso no te quita, yo creo que no te quita el interés de escuchar la historia, el saber que se trata de un pionero, porque además es la primera página, ¿no? Un hombre solo que sale con su mula, cargando una que otra cosa que él sabe que va a necesitar, y se mete en el subtrópico, viene de la costa. Él es un arriero,
¿sí? Los arrieros eran los que se pasaban la vida caminando de sitio a sitio llevando el aguardiente. Arriero. Arrieros se llamaban, sí. En Colombia, por ejemplo, hay una enorme tradición de arrieros. Antes que haya carros, había mulas. Claro. Y antes bueyes, ¿sí? Entonces, montones de cosas, es increíble cómo juntan, por ejemplo, 12 mulas para llevar la campana de la iglesia o para llevar máquinas, ¿no? Las primeras máquinas. En Colombia es toda una tradición. Y el hecho del contrabando de aguardiente es de toda América Latina. Donde quiera que baja la montaña hacia la costa, se da caña de azúcar, automáticamente se produce aguardiente. Y también para el lado de la Amazonía, ¿no? Bien. Entonces, llega el pionero y va aumentando la familia de él progresivamente. De repente llegan otros colonos de la sierra y se forman 2 pueblos. Pero claro, no puedo hacer más spoilers, ¿no? No, sí. Dos pueblos que van a competir, 2 pueblos que van a pelearse, el uno más serrano, el otro más costeño. Viviendo en ese debate. Exactamente. Y los unos impidiéndoles que vendan el trago, los otros en sus territorios, ¿no? Ya. Narraciones bastante interesantes, igual, como bien cotidianas, no solo... Después como que vas tomando el relato y el protagonista va variando un poco, ya no es el pionero, luego el protagonista es el hijo. Se puede decir que es lo que llaman una saga, en el sentido que es una familia. Llega el hombre y luego vienen los hijos y siguen en el negocio, pero modernizándose un poco, ¿sí? Y por otro lado, el Estado, el Estado ecuatoriano ya comienza a querer controlar, porque estos manes viven a su ley, ¿sí? Comprando baratísimo. Sí, pero en todo caso viven a su ley, o sea, ellos, la venganza, todas esas cosas, ¿no? No están bajo ninguna ley nacional ni nada, sino que viven a la libre. Pero poco a poco el Estado comienza a expandirse para allá y ellos se ven obligados a negociar, a pactar con el Estado. Entonces ahí no les quiero contar los detalles. Pero, o sea, es otra tal historia, básicamente, podemos decir. Ese es ya el resumen casi. Para mayores de 18 años hay violencia, muerte, relaciones sexuales. Nada fuerte. No creo que es nada fuerte, sí. Sí puede la dificultad que puede tener es el problema que tenemos de que hemos perdido la costumbre de leer. Sí. Y a diferencia de esta otra novela, que se llama que ya vamos a hablar más adelante. Sicario, que ya vamos a hablar de ella, a diferencia de esta, acá hay un trabajo más literario, digamos, en el sentido de que en Venancio Cedeño, la primera parte son los propios personajes los que van contando la historia. Como que hay más libertad, se tuvo más libertad para desarrollarla. O buscaste más recursos narrativos. Es más recursos narrativos, más por ese lado, sí. En el sentido de que cuenta el uno, después a pretexto de que están festejando los 60 años del viejo, comienzan a contar cómo fue la historia y a reconstruir. En una primera parte. En una segunda parte del libro es un narrador, ya el narrador, yo digamos, el escritor, el que va contando los hechos. Y en la última parte del libro es un compañero de uno de los jóvenes que viene hasta a estudiar a Quito, y que son compañeros de acá, sino que él estudia radiotécnica, ¿sí? En el Central Técnico, mientras el otro estudia en el Mejía. En los 70. En los 70, exactamente. Y viene migrando del campo a la ciudad. Viene la dictadura de los 70 y los tipos, o sea, que cierran la universidad, se cierran los colegios, entonces tiene que regresarse. Y el tipo se regresa, pero con toda una cuestión que se ha cargado, digamos, acá en la ciudad. Y inicia por allá una vida, uniéndose un poco con la vida anterior. No les quiero contar. Él es parte de Venancio Cedeño. Sí. ¿Y cómo fue ese ejercicio de narrar los hechos del 70 en el 2000, en la década de los 2020? Cuando yo me enteré de esas historias, yo hice ahora me doy cuenta, ¿no? Hice una excelente investigación para hacer el documental sobre la panela. Ya. Y conversaba con la gente. Incluso tenía una técnica, digamos, antropológica de investigar, y es que cargaba siempre
una grabadora pequeña aquí, una grabadora Sony de pilas, de esas que había en ese tiempo, sí. Y cada vez que iba a conversar, escondida, y cada vez que iba a conversar con alguien, le activaba. Entonces, regresaba de las idas que me iba 5 o 8 días, regresaba con cassettes y les transcribía. Y aquí viene una parte del aspecto de escritor, de que yo estaba escribiendo toda la vida mientras hacía los documentales, e inclusive antes, ¿sí? Aunque no estaba escribiendo literatura. Y transcribía, y la técnica para hacer un documental era transcribir súper textualmente, sin corregir las formas de hablar de la gente, sino más bien aprendiendo las formas de hablar de la gente. Y ese fue mi aprendizaje. Y entonces, una de las potencias que tiene este libro, ya desde un punto de vista más profundo, literaria y antropológicamente, es el hablado de la gente. Que también es uno de los desafíos del escritor, ¿no? Que no es que tú vas contando las cosas con tu propia voz, digamos, Hacerle voz a la gente. Sino que cómo hablaría un personaje, y cómo hablaría el otro, y cómo habla el serrano, y cómo habla el costeño, sin caer en localismos. O sea, sin caer en formas de hablar demasiado cerradas o demasiado... ¿Por qué? ¿Podría sonarse muy actuado, muy mecánico? ¿Por qué? No, porque me parece importante que se dé la sensación de que se sienta que el que habla es un costeño, pero no se cerrarse demasiado a la forma de hablar de él, para que la gente pueda leer sin dificultad. Había gente que no hacía eso, los escritores de los años 30 aquí en el Ecuador, el realismo social, ¿no? El famoso libro 5, como un puño de los que se van, me parece que se llama, ¿no? Que son los 5 grandes escritores del realismo social ecuatoriano. Algunos de ellos imitaban la forma de hablar, el sonido. Sí, les escribían así, tal cual como decían. Como sonaba. Y eso es fregado porque... José de la Cuadra hacía bastante esos recursos. Tanto José de la Cuadra como Demetrio Aguilera Malta, como todos. Como ¿sí? Gallegos Lara. Gallegos Lara también, aparte de la novela que tiene él de Las Cruces sobre el Agua, los cuentos de él son hablados, son cogidos del hablado de la gente, pero de una manera un poco forzada y difícil de leer. Y es como que debes saber previamente hasta para poder leer eso. Sí, era un desafío literario súper interesante e importante en ese momento que hicieron ellos para enfrentarse a la forma de hablar hiper castiza, porque castiza quería decir española y nosotros no somos españoles, pues ¿qué pasa, no? Entonces un sentimiento de un rompimiento con esa tradición, esa forma literaria, es lo que les hizo a ellos funcionar así. Y es súper meritorio, ¿no? Eso no se... Era otra época también. Claro, pero era una época de irrupción y de rompimiento bien fuerte. Acá, en cambio, no se trata de eso, se trata de recoger la historia y de alguna manera, devolver esas historias a la propia gente de las zonas. O sea, yo prefiero que me lean este libro, si se puede decir así, con todo el respeto a todos los lectores que pueda haber en buena hora de todas partes del mundo. Yo prefiero que me lean los de Cotopaxi, porque es de ellos. Es para que se haga un encuentro de ellos con ellos mismos. Sí. Eso es en cuanto a este Venancio Cedeño. Oye, ¿cómo decidiste el nombre Venancio? ¿De dónde te vino? ¿Ya habías escuchado? Yo realmente es la primera vez. Bueno, Cedeño, un apellido bastante común en el Ecuador. Todo el mundo dice, claro, Cedeño Manavita. Sí, fue una búsqueda. Sí. Cuando ya estaba escrito todo el libro, les cambié los nombres a muchos personajes. Sí. Buscando una resonancia que sea, por un lado, como recordable, que no sea demasiado común y que por otro lado le caracterice, ¿no? Sí, porque no había escuchado Venancio realmente. Pero sí te suena como un nombre. Sí, suena como un nombre. Un nombre de esos sitios mismos. Claro, exactamente. Tiene esas connotaciones, como dicen. Entonces, así es un poco toda a última hora, digamos, les cambié
Vamos a pedirle al Julio que muestre ahí a la cámara el libro del que estamos hablando, pero un poco más cerca. Acércate más para que puedan ver la foto del... Ponele voluntad. Oye, este es el libro, es uno de los libros que estás lanzando, pero no hemos dicho todavía fecha, hora, lugar, costo. Sí. Se va a lanzar en la librería Rayuela. La librería Rayuela, hay dos. La una es la más grande, digamos, atrás del Megamaxi, para no complicar las direcciones. Ahí va a ser. O sea, en lugar de entrar al Megamaxi, vas por la 6 de diciembre y te subes por una calle que se llama Alemán, es el apellido de un señor, yo no me acuerdo el nombre, y a 3 cuadras está ahí Rayuela, que es la librería esta. Y hay otra sucursal, hay la sucursal en Quito, que es al final de La Coruña, casi cerca del monumento el señor que está sentado ahí al final, al comienzo de la González Suárez. Winston Churchill. A Churchill. Sí, el monumento a Winston Churchill. Por ahí es la otra, ¿sí? Entonces, Churchill. La limitación que tiene esta librería es que es más hacia el norte, ¿no? Pero tiene contactos con gente que le interesa comprar libros y adquirir los libros, ¿no? Y entonces, eso es. Se van a lanzar los 2 libros, ¿sí? Yo después quiero, sin embargo, lanzarle en un ambiente mucho más popular y más sureño, además. Sí, y eso me toca encontrar dónde hacer un eventito y lanzar el libro. Porque yo pienso que, bueno, este es un libro escrito para gente joven. Y es un libro de un tema súper actual, como ustedes se pueden dar cuenta. Se llama Joel Sicario. Ya con ese nombre... digamos, ese sicario, ya se sabe que estamos hablando de una cosa súper actual, ¿no? Total. Y es ambientada en la actualidad también. Esa ya no es en los 70. Y aquí en el Ecuador. En los 70 no había sicarios, ¿no? Es en Quito y en Guayaquil. Se trata de un adolescente al que le mandan a hacer un sicariato de Guayaquil, que le cogen así medio despistado, chamo, ¿sí? Le dan un entrenamiento básico y le mandan a hacer un acto de sicariato en Quito. Su madre, menor de edad. Sí, claro, tiene 16 años. Y él no sabe en qué está metido, pero también ve interesante poder salir del sitio donde vive, porque se siente que allá está ahogado, digamos, ¿sí? Las condiciones de vida ya son demasiado sufrimiento, digamos. Entonces él dice, me voy a la aventura a ver qué, el asunto salirme de... Pero vuelve a Guayaquil, sí, pasa acá 2 semanas y los otros 15 días la historia sigue en Guayaquil. Es un mes de historia de este chamo, sí. Es una especie de sueño actual, sueño ecuatoriano, ¿no? De esas personas que quieren, como tú mencionas, querer salir de ese tipo de vida. Me parece tan actual, tan presente en estos días. Ya vamos a conversar un poco más, de profundizar sobre la novela Joel Sicario en el siguiente bloque. Algo más que se necesite o se precise decir de Venancio Cedeño. Bueno, a mí me pareció una lectura bastante chévere, verás, o sea, interesante, ¿no? En definitiva, es una ficción histórica, como poníamos en el... Sí, es una crónica histórica. O sea, es porque no existió, pues, Venancio Cedeño, es un personaje inventado por el Alfred. Claro, sumado de un pocotón de personajes que sí existieron ahí, que hacían esas mismas cosas, ¿no? Entonces, la realidad, los hechos tienen bastante realidad, ¿sí? Sí. Sí, pues si dices que tuviste una gran investigación previa. Claro, porque yo aparte del tema del documental, hablaba muchísimo con la gente que me cuenten las historias, que me cuenten historias de... Sí, saber escuchar las historias. Bandoleros y de las familias que se pelean. Y en esos momentos no te imaginabas que ibas a escribir tal vez algún libro. Al contrario, yo siempre pensé que si estuviera algún momento en mis manos hacer una serie de televisión o una serie como las actuales, hubiera hecho este tema. Sí,
dos familias que se pelean, ¿no? Y que luchan entre ellos mientras va desarrollándose la vida, ¿no? Y los hijos y los viejos, y los abuelos, y los nietos, y los enamoramientos entre los unos y los otros. Todo eso se da en el libro. Esto le da un aspecto interesante. Vivo. Sí, exactamente, vivo. Oye, ya nos vamos a ir al corte, Alfredo, bacán lo que nos has comentado de tu primer libro. Vamos a seguir conversando en el siguiente bloque. Este es el primero. ¿Cuál es? Es el primero. Este es el primero. Acabé de escribir ese y me estaba tan ansioso, tan vacío, porque ya dejé todo ahí, ¿no? ¿Y cuándo se finalizó de escribir ese? 2023. Pongámosle 2024. Ya. Sí. Escribí en 3 meses y yo no sabía eso de los problemas de escritura, ¿no? Claro. Uno escribe, escribí en 3 meses, 3 horas diarias, ¿sí? Eso sí, puliendo. Disciplina, no, escribí. A eso voy. Ya. Y me tocó corregirle. Y la corrección me demoré 9 meses. O sea, la escritura es una cosa y la corrección es otra cosa. Vamos a seguir conversando después del corte. Gracias a Celín que está en los controles. Regresamos en un instante acá en Frecuencia Subversa Radio, conversando con Alfredo Breil por el lanzamiento de sus 2 novelas, Venancio Cedeño, contrabandista de aguardiente, y Joel Sicario, el lanzamiento que será el día 21 de junio. 21 de junio en la librería Solsticio. El Inti Raymi. De comienzo del Inti Raymi. Ya lo saben, en la librería Rayuela. Esto es detrás del Megamaxi de las 6 de diciembre, ¿no? El sábado a las 11 de la mañana. Imperdible esa cita. Y nada, pues les invitamos igual a contactar a Alfredo Breil en las redes sociales para que puedan adquirir estos libros. Pensión diferenciada, dice. Depende de quién pregunte. Sí, exacto. En la librería cuesta alrededor de 15 el uno y 14 o 13 el otro. Sí. Pero la venta personalmente yo puedo venderla a $10. Expónganme su caso y eso es lo que sale el costo, ¿no? Claro. Sin hacerme rico. Chévere. Volvemos, ya lo saben, los libros del Alfredo Breil, ahí pueden contactarle en Facebook, en Instagram, y también ya daremos su número más adelantito. Entonces regresamos en un instante aquí en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. En breve estaremos de regreso con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Los pueblos y nacionalidades son la esencia de nuestras raíces, portadores de saberes ancestrales que enriquecen y unen nuestro pasado y nos proyectan al futuro. Alzando mi voz para todas las naciones, que se levanten, luchen y no vivan en traiciones, aquí estamos. Escucha nuestra franja de pueblos y nacionalidades de 8 a 9 de la noche de lunes a viernes. Han pasado 1000 años y mana riscani. El tiempo me quita lo que decidí. Si no es pa' Quichacani, lo marco y lo digo así. Por Cultura FM 100.9. La voz de nuestro pueblo. Ñukanchik llaqta shimi. La radio de las diversidades. Florilegio musical ecuatoriano. ¡Qué distinto! Voces que trascienden, cuerdas que cuentan. ¿Qué sería de nuestra tierra sin la música que nos narra? ¿Qué sería de nuestra historia sin las voces que nos representan? Acuérdate de mí. Cada viernes a las 11 de la mañana celebramos el arte, la cultura y la interculturalidad que tejen la esencia de nuestro país. Los músicos, intérpretes y compositores ecuatorianos nos regalan sus melodías académicas, tradicionales y contemporáneas, sus letras y su alma. Sintoniza 100.9 de Cultura FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Deja que la música cuente historias, que las voces cobren vida y que el arte nos acerque. En este momento estamos de vuelta a nuestra programación. Frecuencia Subversa. Porque nuestra palabra es nuestra arma.
Volvemos aquí con Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos conversando sobre las obras que Alfredo Breil está publicando. Como veníamos viendo, tenemos las dos, son Venancio Cedeño, la primera, y la segunda es Joel Sicario. Entonces estábamos profundizando en torno a estas obras. La primera parte del programa veníamos hablando un poco en torno a Venancio Cedeño. Quizás en esta segunda parte para hablar un poco en torno a la obra de Joel Sicario. Cuéntanos un poco, Alfred. ¿Cómo nació la inspiración para escribir esta segunda novela? Bueno, en esta no tuviste como una investigación como para esta de Venancio Cedeño. Aquí la investigación fue sobre la marcha. Sí. Este es un libro, el Venancio Cedeño fue un libro mucho más elaborado, más pensado, y me esperé 40 años para escribirlo. ¿Sí? 40 años. Esta, en cambio, ocurrió que acabé de escribir esta, y dije, ¿y ahora qué hago? Tengo que escribir algo más. ¿Sí? Entonces te quedó el gustito de la escritura y la creación. Sin duda. Eso sí es un placer que a mí me encanta, digamos, es mi placer de la vida, es ir desarrollando la historia. ¿Sí? Y ocurrió la muerte del candidato Villavicencio. Vi el video de la camioneta donde ocurrió el hecho, que es como la imagen más próxima que hubo de ese evento, y a la noche estaba escribiendo esa escena. ¿Ya? Y ese fue el arranque de escribir esta historia que es Joel Sicario. Sí. Cuando tienes esos toques de que se te ocurre una idea, lo mejor es escribirla, pues. Eso es lo más interesante, ¿no? Yo sé decir, como, ay, se me ocurrió una buena idea, ya después la anoto y no. Entonces, eso además fue una respuesta a mí mismo después de haber escrito este libro. Este libro es se acaba en 1970 la historia, digamos, ¿sí? Son 70 años de historia, más o menos 75, digamos, desde el 1904 hasta 1900, ¿sí? Ajá. El tipo llega a fundar el pueblo en 1904, llega él solito, ¿sí? Y van pasando los años y entonces va criando la familia y también se amplía un poco y en fin, ¿sí? Inicios de siglo. Y son 70 años de historia. En cambio, yo dije, bueno, ya escribí una cosa antigua, ¿no? Una cosa que pasó antes, ahora quiero escribir algo súper actual. Y yo no sé cómo se van dando en la cabeza la inventiva, digamos, ¿no? A partir de esa escena, que no es la primera, pero que sí está en las primeras 50 páginas tal vez aquí, me imaginé qué pasó antes y qué fue pasando después, ¿sí? No sin seguir para nada los hechos históricos. No investigué qué es lo que pasó con Villavicencio, ni esto se refiere para nada a él, ¿sí? A duras penas sucede que... Solo fue un detonante que te impulsó a desahogarte de esa manera. Se menciona el caso, ni siquiera se menciona aquí que sea un candidato a presidente, ¿sí, no? Él cree que es un ingeniero, él no sabe, el que le mandan al sicariato. Claro. Solo lo hace porque es su trabajo, digamos. Porque quiere salir de ahí. O le obligan. Porque tiene un compromiso, porque su hermano ha sido... No les puedo contar. Pero ya más o menos quiere decir que... Pero tiene una venganza, no es una venganza, sino que él tiene que lograr eso para... Tiene asuntos pendientes. Para librarle a su hermano. Ya. Hasta necesita cumplir. Que es algo que también pasa, la verdad. Entonces, eso es lo que le obliga a él a hacer eso, además. Además, él quiere salir y romper el mundo de miseria en el que vive, ¿sí? De pobreza, ¿no? Pero eso me parece a mí súper importante porque las novelas también justamente hablaban de estos escritores guayaquileños de los años 20 que también retrataban una realidad que ocurría en ese momento y claro, escribir ahora esto también me parece súper importante porque también retrata el momento difícil y complejo que está viviendo ahora el país. Entonces, muy, muy importante, creo que es un aporte incluso
para el futuro, ¿no? De lo que ha pasado aquí, porque es verdad que tenemos ya lo audiovisual también, pero nunca estará de más también los recursos literarios y como no este libro sobre Joel Sicario, que ya nos dio un buen adelanto de lo que se trata. Sí, igual en la historia del Ecuador, como dices, nunca se ha visto este fenómeno del sicariato con tanta presencia como ahora, ¿no? ¿Y por qué el sicariato? Porque es lo que se da actualmente. Sí, esa se da, y sobre todo en el Ecuador está esto de que son menores de edad, que es algo que lo hemos naturalizado tanto, pero debería aterrarnos. Y al principio era solamente en Guayaquil, en la costa, ¿no? Después ya vino para acá también. Ecuador, Colombia, México. Claro. De los que más se conocen. Sí. Igual, en definitiva, la presencia de los niños en cosas complicadas está ahí, es constante, ¿no? En la guerra mismo vos has visto niños soldados en guerras civiles. Sí, como tal, sí, es una constante dentro de esta humanidad o deshumanidad. La diferencia entre una película, pensando ahorita a partir de lo que dices, y un libro es que cuando lees el libro piensas, de alguna manera, ¿no? Mientras cuando ves las noticias o ves los videos y todo, están hechos para que uno casi no piense. Para que uno se embale en la historia, ¿sí? Sienta el placer un poco morboso que te puede dar el enterarte de esos hechos y busques enseguida otro placer. O sea, pasas a otro. El TikTok es el ejemplo de eso, ¿no? Los reels. En cambio, una lectura te obliga a pasarte, yo que sé, unas 4 o 5 horas que te demores en leer sobre un tema. Y a veces estás que le das la vuelta a un solo párrafo, pues, pensando, reflexionando. Aunque mi recomendación es la contraria. Si el primer párrafo, la primera parte está medio antipática, te saltas. Yo hago eso. Y lee más adentro, y lee más adentro. Yo hago eso. Si el libro te corresponde, digamos, si es un libro, un tema que te interesa, vas a terminar volviendo. Sí. Eso creo que es. Y ahora, eso lo decía un profesor de filosofía. Uno supone que el profesor de filosofía te va a decir, no, tienes que leer ordenadamente. Pero no, él decía, te saltas. Busquen el índice, la parte que te interesa, y comienza a leer el libro por ahí. Sí. Y ahora justamente que estás lanzando los libros, ¿qué decir ahora a la gente que tal vez tiene problemas para leer, que quiere leer pero le cuesta? O sea, que es un trabajo, ¿no? Y ahora con justo esto de las redes sociales, de los teléfonos, se hace más difícil, ¿no? Para mucha gente. Verás, en el caso concreto de este libro, yo le digo que lea como que fuera un guión de cine. Que está justo a la parte de atrás, dices. Justo ahí sí la gente sí le gusta leer. Ahí sí. O sea, novela para leerla como un guión de cine. Esa es mi mejor sugerencia. ¿Cómo es un guión de cine? Es que oyes lo que dicen lo que dice el personaje y vas viendo las acciones. Este libro no es de filosofía, ni de análisis del sicariato, ni de los problemas sociales del Ecuador, ni de nada. ¿Sí? Es la vivencia de un joven y cómo se logra desenvolver en esas condiciones. ¿Sí? Entonces, si se lee en ese sentido, y si se lee para divertirse, esa es la palabra. Para leerse como entretenimiento. Claro. Ahora, yo sí creo que este libro, Venancio Cedeño, el Venancio Cedeño, contrabandista de aguardiente, le va a entretener más a una persona quizá más vieja. Pero en cambio, pienso que le va a entretener más a una persona más joven. Yo el sicario. Pero eso lo veremos cuando lances el libro. A lo largo, ponte termina siendo al revés. A lo largo del tiempo, ¿no? ¿Y alguna referencia literaria en especial para escribir o tú solito? ¿Sí? Personalmente, verás, yo cuando era adolescente leía como loco. Cuando yo tenía 18 años yo creía que iba a ser escritor. Pero ya. Pero escribí obras de teatro y las vi representadas, ¿sí? Pero después me fui por el lado del documental y más me ocupé de hacer documentales y después de dar clases y ya no retomé la escritura, ¿no? Pero leer es leer cosas, perder el miedo, seguirle el hilo a la lectura, dejarse llevar por los libros, por las historias. Tenemos aquí una imagen del Cine Club, de una revista del Cine Club Universitario,
que es una revista del año 1969, es de abril de 1969. Entonces, en el mes de abril de ese año, que no sé hace cuánto fue, desde 1969 al 2024, y en esta revista que aquí aparece, y ojalá podamos mostrarla por ahí en la edición, eras parte del consejo de redacción de esta revista del Cine Club Universitario. Yo tenía 21 años. En el 69. Sí. Justo hoy es de 29 de mayo. Yo tenía 21 años y actualmente me sorprendo del atrevimiento que tenía yo de cómo criticar. Me escribía artículos sobre películas de Bergman, sobre películas que se supone que son difíciles, ¿no? Pero un poco como que me fluía por ahí la intuición, digamos intuición más que conocimiento. Y tu ímpetu juvenil de querer criticar mismo. Y era nosotros aprendíamos cine en los cineclubes. Ahí no había escuelas de cine, yo quería aprender cine, ¿sí? Y entonces eran los cineclubes donde veías películas. Había varios cineclubes en Quito y yo no me perdía ninguno, digamos, era fan de los cineclubes, ¿no? Hasta del Gusano Campos, que le decíamos, del Hernán Rodríguez Castelo, también tenía un cineclub. Y las primeras películas de Fellini, por ejemplo, yo vi en pantalla grande. En cineclub, en pantalla grande. En el de la Central, ¿en cuál? En algunos sitios, en el Cine Fénix, que era en la 6 de diciembre, no sé qué es ahora, los cines saben pasar por ser después de iglesias evangélicas, pero es en la 6 de diciembre y Cordero, me parece, por ahí. Ahí había un cineclub todos los sábados de mañana, por ejemplo. En el de Asocine, ¿no era ahí? Asocine no existía, nosotros en el 68, Asocine es de finales de los 70, sí. Asocine. Entonces, acá con Ulises Estrella, en el Cine Club Universitario, también había el Cine Club. Y yo, como era el que hablaba ahí bastante y participaba, después ya me hice amigo del Ulises y después de incluso un tiempo estuve encargado del Cine Club Universitario cuando Ulises viajó fuera del país. Sí. Y me escribía guiones. O sea, antes que escribir obras de teatro ni nada, escribía guiones. Guiones como para cine. Sí, historias como para filmar. Y ahí le dabas así a punta de máquina de escribir. Claro, pues, claro. Algo que tal vez ya muchos ni siquiera se imaginarán. Yo nunca usé máquina de escribir. Yo también, yo sí logré usar, pero así por joder nomás, no para trabajar. No, yo tuve eso de materia en el colegio. ¿Serio? ¿Cómo es? ¿Taquigrafía? Mecanografía. Mecanografía. Ya las ¿Y últimas ahí cómo hacías cuando te salía algo mal ahí? Eso es tenaz. Claro, apretar los dientes. No hagan acordar de eso. No podías equivocarte o tenías que repetir. O había unos correctores también. Salvavidas. Había un papelito que tenías que meterle ahí en la máquina para escribir la misma letra que equivocada. Ajá. Para que se haga blanco, se borre, o sea, y ahí escribías la otra. Pero sí había que escribir con los 5 sentidos, digamos, ¿no? Y por eso era una cosa que se enseñaba en los colegios. Y estas lo escribiste ya en Word, ya. Totalmente. hasta el otro día me pidieron que escriba una dedicatoria a uno de los libros. Me cogía de nuevo a escribirla a mano. Sí. Pero lo que sí escribía a mano eran las transcripciones de los documentos. Oía y escribía las palabras. Páginas de páginas, y me encantaba. Escribía con estilógrafo. O sea, con tinta hecha. Oye, y has escrito también para periódicos, ¿no? Ah, sí, otra época, desde el 93, escribía todas las semanas un artículo sobre teatro o danza, o cosas culturales, digamos. Primero creo que era para La Hora, un periódico cultural que hacíamos con el Santiago Kigman. La Hora aquí ya no existe tampoco. No, sí hay La Hora, ¿no? No, sí, La Hora sí hay, me confundí con el Hoy, perdón. Y después escribía en el Hoy. Ese sí ya. También sobre teatro y un artículo semanal. ¿De crítica? De comentario, más bien, de obras de arte, de danza. O sea, todas las semanas tenía que ir a una obra de danza o de teatro
y escribir sobre eso. ¿Y cómo? O sea, significaba que sí escribías bien para que Ulises Estrella, siendo ya de una élite intelectual y ya prominente, supongo, en esa época. Es que yo sabía escribir, claro que sabía escribir. Y además decías que o sea, eras carismático, estabas allí. Cuando era adolescente y posadolescente, yo escribía a diario. No un diario, pero escribía a diario, escribía cuentos, escribía cosas medio fantásticas, medio surrealistas. Escribía poemas. ¿Y tienes de eso todavía? Alguna que otra cosa por ahí, pero no. O sea, sí, poemas. Con la escritura. Bueno, que hagas una nueva publicación ahí ya que estás embalado. Habría que ver si amerita, pero... Son cosas de muchos años. Yo quisiera preguntarte, así como yo también soy alguien que quisiera que escribe, que se esfuerza, pero que se le dificulta bastante escribir. No sé si es que podrías darnos un consejo a aquellas personas que se nos dificulta el oficio de la escritura o que queremos incursionar en ello. En términos literarios, sobre todo, verás, más que en escritura académica. Sí, hay dos posibilidades. La una, que escribas por una especie de pulsión, de impulso que tienes a escribir, y ahí lo que recomendaría es que te sueltes. No hago así porque yo pienso en mí, cuando era yo joven escribía a mano, ¿no? Pero que te dejes llevar y escribas cualquier locura, una posibilidad. La otra posibilidad, que planifiques algo corto y en una primera sesión botes todo lo que piensas de eso. Así es como yo escribía los artículos. Sí, tenía que escribir un artículo sobre cualquier cosa, venía viendo una obra de teatro, o pongamos como ejemplo, ¿sí? Entonces me sentaba en la máquina y escribía cualquier cosa que se me ocurría. Dejaba pasar unas horas o al otro día le rehacía. Ahí sí le armaba. Se le ordenaba. Sí, o sea, el primer capítulo era la botada, digamos, ¿sí? El arrojar todo lo que tienes adentro al respecto. Y el segundo era la pulida, la redacción buena y todo. Pero además yo estudié en la universidad, pues yo estudié filosofía. Entonces yo sabía escribir. Desde el colegio sabía escribir realmente. Yo me perfilaba como escritor. Una vez me dieron un premio por mi ¿cómo se llama? Tesis de grado que hacíamos en el colegio. ¿Y sobre qué era? Era un estudio de dos novelistas franceses. Sí, ma. Se llamaba Hombres débiles contra hombres fuertes. Y eras come libros, entonces, norio, como dicen. Por épocas. Por épocas. Sí, por épocas. También por épocas he dejado totalmente así como no escuchaba música. Otras épocas full música. Otras épocas no he leído mucho, ¿no? Cuando me puse a escribir esto, traté de actualizarme un poco en la literatura ecuatoriana. ¿Sí? Y después ya un poco la latinoamericana, porque me di cuenta que estaba súper atrasado. Desactualizado. Oye, bacán, bacanísimo. Una nueva invitación al lanzamiento de ambos libros. Se lanzan ambos libros. Joel Sicario y Venancio Cedeño. Ahorita el Julio va a mostrar el Joel Sicario, que es el que le faltaba mostrar. Y también va a mostrar los dos. Joel Sicario. El 21 de junio, sábado a las 11 de la mañana, en la librería Rayuela. Y a partir de entonces van a estar a la venta en la librería Rayuela y seguramente en Mr. Books. Todavía por confirmarse. Chéverísimo. Palabras finales ahora sí. Nada, me ha gustado el programa de hoy. Gracias más bien, Alfredo, por estar aquí y mencionarnos, decirnos todas esas vivencias, también todas esas experiencias y que siempre, sobre todo la importancia de la lectura en estos tiempos donde la tecnología nos domina en todos los ámbitos de la vida. Creo que la lectura siempre va a ser importante como un medio incluso hasta de escape, ¿no? Y de reflexión también sobre lo que estamos viviendo. Así que una cosa más puedo decir respecto a la lectura. Yo también tengo un hijo que casi no lee, ¿sí? Y a él, en cambio, le pasé la novela en Word, porque... ¿Para que lea por el celular? Word, no, para que oiga. Porque en Word se puede poner un lector que hay ahí. Sí, hoy sí. Que oiga mientras hace lo que quiera que haga, ¿no? Sí.
Que son nuevas posibilidades que brinda la tecnología. Que también, no es por poner el ejemplo de él, sino por sugerir también eso, ¿sí? Los libros que llegan en computadoras, creo que en PDF también se puede hacer leer. Audiolibros es lo que o los audiolibros. Le vas a hacer audiolibro para que lea a tu hijo. Para que escuche. Para que escuche, pero allá es que un audiolibro escrito es hablado por personas. En cambio, la máquina esa es una máquina que lee, ¿no? Claro, el sistema operativo. Pero yo también a veces estoy cansado, a veces de estas mismas cosas me pongo a oírles para ver cómo suenan, ¿no? Claro, para irles corrigiendo. Los recursos también hay que aprovecharlos. Sí, ya saben, ejecutivos de Netflix para la serie de Venancio Cedeño. O Ecoavista. Dejó el sicario. Y dejó el sicario. Palabras finales. Nada, que me encantó también este programa, estar compartiendo con Alberto. Alfredo. Alfredo Alberto es tu abuelo. Es tu abuelo, ¿no? Abuelo que se hizo famoso últimamente porque ha tenido unas películas filmadas. Y les vimos en la Cinemateca, unos rollos. Los que sacan la anterior. Ajá. Muy bien. Pero entonces muy feliz así de conversar, de como te digo, yo también quiero escribir, tengo mis cositas ahí, algún rato ya van a ver qué sale. Entonces, gracias por este momento. Será de creer. Sí, ya van a ver. Otra cosa más, si tienes una cosa un borrador de algo ya elaborado, dale a leer a alguien. ¿Sí? O léele tú mismo en voz alta a una persona. Aquí, por ejemplo, apenas yo, como contaba Mateo, apenas acabé de escribir, les crucé a los cínicos y a los perros callejeros. No todos leyeron, pero algunos sí leyeron. Porque ese era para mí, se llama lector beta, lector B. ¿Sí? Los lectores a los que un autor les pide que por favor lean a ver si está comestible lo que uno acaba de escribir, digamos. Ajá. Lector beta. Chéverísimo. El Nacho no leyó, ¿no? Ese anillado. El Nacho no leyó. Ese anillado se fue. Al Nacho le di en un flash para que, ya que no lee, le ponga en la computadora un poco y oiga, porque yo tengo la idea de que si se ponía a oír, sí le iba se a enganchaba. convencer. Nada. Ojalá. Bueno, ahora sí pero finalizamos. Barreras. Ya saben, el 21 de junio, el sábado 21 de junio, ¿a qué hora? 11 de la mañana. 11 de la mañana en la librería Rayuela, atrás del Megamaxi de las 6 de diciembre. Ahí será la cita para el lanzamiento de los 2 libros de Alfredo Breil, Joel Sicario y Venancio Cedeño, contrabandista de aguardiente. Gracias, Alfredo, por estar aquí. Y gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar un poco ahí de los libros. Una despedida, si quieres mandar un saludo, este es el momento porque ya... No, pues a toda la gente que rompa esa barrera que tienen de leer y se pongan un poco a curiosear, a probar, suerte, sí. De repente no es tan terrible, no duele tanto. Chéverísimo, Alfred, bacán. Esperamos conversar en una próxima ocasión contigo y nada, nos veremos la siguiente semana en esta franja horaria de Frecuencia Subversa Radio. Despedimos aquí porque nuestra palabra es nuestra arma. Chao, hablamos, gracias. Aquí termina Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos encontramos la próxima semana en nuestra siguiente emisión. Apóyanos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Hasta pronto. Frecuencia Subversa. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Florilegio Musical Ecuatoriano, la memoria sonora del Ecuador, al aire. Este viernes 30 de mayo a las 11 de la mañana en Florilegio Musical Ecuatoriano. Acompaña al gran Vicente Paul Rodríguez Vargas, guitarrista, formador y protagonista de Una vida tejida con cuerdas. Escuche su historia y su música, su visión en una entrevista profunda. Solo por 100.9 de Cultura FM y 940 AM.